Hola, ¿qué tal? Buenas noches a Hola, todas y a todos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo ¿qué tal? estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación y gracias por estar aquí a los que nos acompañan. Sí, nos da mucho gusto estar esta noche platicando contigo, que vas a ser docente en el primer módulo del diplomado de marketing que próximamente se estará impartiendo. Más al final de la entrevista les contaré de la convocatoria para aplicar a becas del 50%. Y bueno, Manuel, buena noche. Esperamos que te esté tratando bien la pandemia. ¿Cómo, Sí, cómo va pues todo? afortunadamente tengo mi taller en casa y puedo trabajar, digamos, desde acá. De por sí no soy una persona, digamos, que tiene mucha vida social fuera del ámbito cultural. Entonces me viene bien estar en casa trabajando. Obviamente tengo actividades un poco fuera que realizo con mucho cuidado, pero pues va bien, digamos, dentro de todo lo que es negativo también para muchas personas. En mi caso estamos bien, muchas gracias. Que bueno, pues sí hay que aprovechar esos momentos de creación y de ir hacia adentro. Pero bueno, voy a presentarte antes de que comencemos con la entrevista. Estamos Gracias. aquí con Manuel Velázquez, nacido el 26 de junio de 1968 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de Chiapas, licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Veracruzana, maestro en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana y candidato a maestro en Artes Visuales por la UNAM. Actualmente es creador artístico del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, emisión 2018-2021. Su obra suele ser de gran formato sobre madera. Le interesan las posibilidades escénicas de la escultura, buscando un encuentro más corporal con el espectador. Ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas en Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Eslovaquia, Ghana, Guatemala, Holanda, Italia, Japón, México, Paraguay y Serbia. Fue director de la Escuela de Artes Plásticas del ICACH en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fundador del Jardín de las Esculturas de Jalapa y director en dos periodos del 98 al 2002 y del 2010 al 2013. Subdirector de Planeación, Seguimiento y Evaluación del Instituto Veracruzano de la Cultura de 2013 a 2016 y dedica parte de su tiempo a la investigación sobre arte contemporáneo, economía de la cultura y políticas culturales. Colaboró en la revista Sinapsis, el periódico Oye Veracruz, el semanario Performance y el diario de Jalapa. Actualmente es colaborador del portavoz y director general de la Galería Flavia. Se ha desempeñado como curador y gestor cultural. Pues vaya que han Muchas gracias. paseado tus piezas también, ¿no? Sí, Qué bien, qué gusto. muchas gracias. Y bueno, tú estarás impartiendo el módulo 1 de marketing y comunicación en la actualidad para justamente comprender la utilidad del marketing y sus diferentes formas, desde los modelos tradicionales hasta los medios digitales. Este va a ser un diplomado en el que las y los estudiantes estarán desarrollando productos, proyectos y servicios. Y bueno, Manuel estará dando esta primera parte como de contextualización para que a partir de ahí pues se sigan trabajando, ¿no? Como los proyectos. Pero bueno, sobre eso te queríamos preguntar, Manuel, sobre esto, ¿qué son las industrias culturales y la diferencia entre industria cultural y una empresa cultural? Sí, bueno, comentábamos hace rato esta diferencia que se ha establecido entre lo que es una industria y lo que es una empresa cultural. Ambas cosas tienen como eje rector la creatividad, como eje de su producción y como eje de su negocio a la creatividad. La diferencia, digamos que las industrias culturales son ámbitos corporativos mucho más grandes, normalmente nacionales e internacionales, y las empresas culturales son pues nichos de mercado más bien locales, más bien que se distribuyen en ciertas regiones, pero que no tienen un impacto internacional y nacional. También la economía que manejan y el desempeño de su producción son diferentes. Entonces yo ponía, lo puedo poner como ejemplo el cine. El cine estaríamos hablando más de una industria cultural
Y en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos una galería sería más una empresa cultural. Entonces, ese sería, en términos muy sencillos y básicos, la diferencia, digamos, que se establece en lo que es una industria cultural y lo que es una empresa cultural. También comentaba, a mí en lo personal me interesa más la idea de empresa cultural porque es algo que se puede aplicar al ámbito local, es algo que está más en nuestro entorno y que podríamos en ese sentido, y la audiencia también, tener mejores ejemplos y tener una experiencia más cercana que realmente pueda ser productiva para nosotros y que pueda ser evidentemente aplicada en nuestro entorno y en nuestra localidad. ¿Y qué tipos de productos y o servicios pueden entrar en estas categorías, tanto de industria como empresa, desde tu perspectiva? Bueno, evidentemente en el ámbito académico hay mucha discusión sobre eso. Eh, yo prefiero una visión ampliada de lo que es una empresa cultural o una industria cultural. No solamente se refiere a aquellos productos que tienen que ver necesariamente con el arte, digamos, con lo que nosotros reconocemos como arte, sino en una visión ampliada de lo que es la cultura. Y en ese sentido, obviamente entraría el diseño, obviamente entraría la moda, pero también entrarían productos que tienen que ver con la gastronomía o que tienen que ver con los diseños, digamos, artesanales o el arte popular. En fin, una visión más amplia. Yo me inclino más a una visión amplia de las empresas o de las industrias culturales y más bien pensar en todas aquellas empresas que usan como su mayor activo a la creatividad. Creo que ese es el eje rector que debemos tener en claro de una empresa cultural. Eh, Evidentemente tocan todo aquello que tiene que ver con la innovación, pero también con las tradiciones y con la cultura de una región. En ese sentido, digamos, un giro gastronómico tendría que ver con las industrias culturales o con las empresas culturales. La cervecería artesanal tiene que ver con las empresas culturales. Entonces no nos referimos solamente con aquella producción que tiene que ver con el arte o con lo que normalmente reconocemos como cultura, sino debemos de pensar a las empresas culturales en una idea amplia de lo que es la cultura, siempre y cuando evidentemente se establezca este requisito de la creatividad y este requisito de ofrecer bienes, servicios y productos que tengan que ver con el ámbito de la cultura. Y digamos que eso está bueno porque abarca tanto lo tangible, ¿no? Que está pues, usualmente tratado, como lo intangible de las representaciones culturales también. Así es. Bueno, entrando un poquito a dar ejemplos, yo me refería o yo hablo mucho de lo que sucede en Japón o lo que ha sucedido en Japón a partir de la Segunda Guerra Mundial y de esta necesidad que tuvo Japón de sobreponerse a sus situaciones económicas y sociales que en aquel momento se vivían. Y Japón hizo especial énfasis en lo cultural, puso especial énfasis en su cultura como precisamente algo que se ha repetido mucho en la actualidad, poner a la cultura como un motor de desarrollo social, pero también un motor de desarrollo económico. Y en ese sentido, Japón explota suficientemente bien, digamos, toda su tradición, toda su cultura y lo inserta en el ámbito económico. Yo creo que es un buen ejemplo porque nosotros en México tenemos esa riqueza cultural y tenemos ese bagaje cultural, quizás no tan entendido como existe o como construyeron, es la palabra correcta, como se construyó en Japón, para que efectivamente la cultura sea un motor de desarrollo. Pero si alguien ha estado en Japón podrá observar que allá es común que la cerámica, digamos de autor, que la cerámica tradicional de Japón se vea en cualquier casa y no haya un conflicto de adquirir una pieza de autor para tenerla en su casa
y beber café o servirse comida ahí. O sea, está plenamente integrada a la cultura y está plenamente integrada la cerámica al mercado, que no hace diferencia, ¿no?, entre un producto ya industrializado y este producto que es más bien una marca de diseño o una marca artesanal con una referencia hacia la cultura tradicional japonesa. En fin, podríamos hablar muchísimo de eso, pero yo creo que es un buen ejemplo para también aquellas personas que todavía manifiestan cierta resistencia para que la cultura entre al ámbito de la economía y sea vista precisamente como este motor económico, porque siempre el temor es que va a llegar la economía a contaminar la cultura y va a llegar la economía a destrozar un poquito, digamos, ciertos valores o ciertas tradiciones o ciertas líneas de producción que tienen que ver con ámbitos que hay que preservar o que se considera que hay que preservar. Yo creo que el ejemplo de Japón es un buen ejemplo por eso, porque se puede ver con mucha claridad que la relación entre la cultura y la economía, o la relación entre las empresas culturales y las culturas o las tradiciones, no derivan necesariamente en un mal hacia lo cultural, sino que si se asimila, si se logra asimilar de manera natural, más bien lo que logran es ese desarrollo económico y social que sin duda alguna trae la cultura y la economía a las sociedades que logran insertarlas y valorarlas de esa manera. En este sentido, ¿tú qué aciertos notas en el caso de los japoneses, les japoneses, la gestión de sus empresas e industrias culturales? No sé si ves particularidades, ¿no? Como justamente estos aciertos que para ti sean claros. Yo lo que veo es que lo han logrado asimilar. Hubo un proyecto de gobierno, precisamente después decía, de la Segunda Guerra Mundial, hubo un proyecto de gobierno que enfocó su economía hacia el ámbito de la cultura, algo así como nosotros en algún momento vivimos este logo de hecho en México, digamos, con una visión más hacia lo cultural. Lo lograron hacer los japoneses, al grado que no está, que está plenamente digamos, incluido en su cultura. No es algo que en este momento se pueda ver diferente, sino es algo que está naturalizado en el ámbito cultural japonés. Creo que esa experiencia, insistiría, es buena traerlo a nuestro país por esta resistencia que se tiene todavía. Creo que ha ido cambiando, cada vez cambia más a poderlo reconocer, pero sí hay una resistencia, digamos, en muchos ámbitos, sobre todo en el ámbito artístico y académico, a que se logre esta relación entre economía y cultura. Perdón si se me cruzó ahí una voz, pero muchas gracias por tus apreciaciones. Y en ese sentido también que mencionas, ¿cómo se relacionan las industrias culturales? Ah, bueno, perdón, antes de eso hay una pregunta de Frida Mazzotti, dice, ¿cómo podremos crear en México la misma cultura de Japón? Es decir, teniendo tanta artesanía mexicana. Creo que eso se liga justamente con la pregunta que te quería hacer sobre la relación entre las industrias o las empresas culturales con las políticas culturales, ¿no? O digamos, de esta forma de cómo podemos hacer que en México podamos caminar también hacia esos lares. Sí, tu pregunta es muy pertinente, porque lo que necesitamos, y curiosamente es algo que cuando, digamos, nos referimos a la intervención del gobierno del Estado, nunca lo pensamos de esta manera, pero lo que necesitamos es un ámbito legal. Lo que necesitamos es que se nos dé un marco legal para que podamos trabajar. Yo creo que eso a veces no son solamente los apoyos económicos que se puedan otorgar vía las instituciones públicas, sino lo que se requieren son marcos legales para que estas empresas, ya directamente hablando de las empresas culturales, este tipo de empresas pueda crecer,
¿no? Obviamente necesitamos un ámbito que favorezca el mecenazgo, que favorezca la producción y la distribución de bienes culturales, un ámbito que favorezca el patrocinio, un ámbito que favorezca apoyos fiscales para que las industrias culturales o las empresas culturales se puedan desarrollar. Es decir, necesitamos un marco legal, no solamente apoyos económicos, no solamente una distribución económica mejor, sino también marcos legales que permitan que estas empresas se puedan desarrollar y se puedan constituir como tal. Hace falta profesionalizarnos en el ámbito de la creación o de los creadores, hace falta profesionalizarnos. Desafortunadamente todavía las escuelas de arte, aunque han cambiado un poquito sus planes y programas de estudios, todavía vemos la creación solamente en ese ámbito de la producción y no ven la creación dentro de la producción, la distribución y el consumo. En ese sentido, yo siempre he creído que si no se cumple esta cadena, si no se llega a establecer esta cadena de producción, distribución y consumo, el artista difícilmente puede regresar a la creación. Es decir, si no llega al consumo, y ahí habría que decir que el consumo no solamente es económico, sino me refiero a un consumo intelectual, a un consumo emocional, si alguien lo quiere así, hasta un consumo espiritual, pero también un consumo económico, y si se cumplen estos factores, el propio creador puede regresar a la producción o puede regresar a la creación. Si no, su obra se queda, digamos, solo bueno, por algún tiempo, porque dudo mucho que alguien pueda seguir produciendo si no tiene un consumo y ese consumo no regresa a la producción. Se quedaría la obra sin público y por lo tanto se quedaría, digamos, más como una producción en potencia, más que una producción plenamente desarrollada. En ese sentido, yo creo que hace falta también esa profesionalización. Qué bueno que tendremos este diplomado, porque creo que es importante profesionalizar a los creadores y al público para poder entender que no está peleado la economía con la creatividad y no está peleada la economía con el desarrollo cultural, y que uno como creador no tiene que sacrificar gran cosa, digamos, en su producción. Yo diría que al contrario, no debo sacrificar mi producción, sino más bien debo potencializarla, pero buscar un nicho de mercado que favorezca ese tipo de producción. Es lo mismo que pasa, ya tomando como referencia la pregunta que nos hacen, es lo mismo que pasaría con las artesanías en México. No se tiene necesariamente que modificar el tipo de producción, sino más bien se tiene que insertar en un ámbito de mercado que le sea favorable. A lo mejor profesionalizar ciertas cosas. Yo tengo un ejemplo que comentamos normalmente en mis clases, que es cómo desarrollar les digo, bueno, el objetivo es el desarrollo de un tipo de artesanía producida por mujeres indígenas en una localidad para que ellas logren un beneficio económico, no solo para ellas, sino para sus familias, ¿no? Y entonces tenemos esa problemática y la vamos desarrollando, obviamente sin modificar la producción artesanal de esta localidad, sino cómo a partir de eso podemos lograr un desarrollo económico, no solo para esas mujeres, sino para sus familias. Y yo creo que eso es lo que estaríamos hablando dentro de las empresas culturales. Muy bien, aquí Frida está con mucho interés. Qué gusto leer tantas preguntas. Voy a aprovechar justamente que hay un par de dudas que tiene antes de esta que nos pusieron en pantalla, que, bueno, dice, en cuanto a la demanda, ¿cómo se podría satisfacer la demanda internacional en cuanto a agentes, gestores, entre creadores y gestores? ¿Cómo hacer ese vínculo de manera horizontal? Yo creo que hay, por un lado, hay que pensar también en una visión ampliada del creador. Normalmente te dirán, te tienes que dedicar solamente a la creación y no puedes dedicarte a la gestión o a ser tu propio promotor de tu trabajo. Yo creo que en la realidad opera todo junto. En mi caso yo soy creador, soy gestor cultural, tengo una empresa cultural y manejo las redes sociales de mi propia producción y las redes sociales
de la empresa donde estoy trabajando. Entonces yo creo que el creador tiene que buscar y profesionalizar esa visión amplia del creador para que realmente pueda cubrir todo eso. Pero si uno no lo puede hacer, si uno como persona no lo puede hacer, hay gente profesional que se dedica precisamente a gestionar y a ser un intermediario entre el creador y los diversos públicos que existen. Entonces, bueno, ahí depende cada quien cuál es su perfil y cómo quiere desarrollarse de manera profesional, pero sí es posible, digamos, lograr esta conexión entre la propia producción, la distribución y el consumo. Pero lo primero, y ahí me regreso un poquito, lo primero que tenemos que tener son ideas claras, ¿no? Lo primero que tenemos que tener son ideas claras acerca de qué es lo que queremos, cuál es el tipo de producción. Por ahí hay una pregunta que cómo gestionar la subjetividad en el arte y relacionarlo, algo así, logré leer. Bueno, pues lo primero que hay que tener son ideas claras acerca de lo que queremos hacer como creadores, como productores culturales, y a partir de ese diagnóstico de lo que nosotros queremos, ya entonces a partir de eso visualizar cuáles serán nuestras posibilidades de distribución y cuáles serán nuestras posibilidades de consumo. Pero primero hay que tener ideas claras. Claro, aquí digamos como que complementa Frida de cómo comercializar esta subjetividad del proceso creativo a un público que está inmerso en el arte comercial, y creo que parte justo de las cosas que se podrán ver, ¿no? Es cómo generar estas estrategias para concientizar, posicionar, no sé, porque supongo que también parte mucho de ahí, ¿no? Ante un panorama eso de arte comercial, cómo posicionarse. Y, y pregunta también, ¿el público indígena con sus diversas lenguas cómo puede conectar con el público? Es decir, la cuestión de conectividad interfaz. Frida. No me quedó muy clara la pregunta, no sé si al maestro, pero había otra previamente que Frida igual preguntaba, ¿por qué está tan elitizada la artesanía mexicana? Es decir, ¿por qué solo en un ámbito elitista se logra apreciar y colocar la artesanía mexicana? ¿Es que existe una marginalización cultural en México? Y en ese sentido también quisiera preguntarte como el contexto que tú identificas en el país. Bueno, yo siento que lo que tenemos en México es producto de, para no llamarle conquista, de este choque cultural que se da a partir del encuentro de la cultura mesoamericana con la cultura española y judeocristiana, y a partir de eso un desprecio por las sí, por las producciones indígenas, por aquellas producciones culturales que tienen que ver con la cultura indígena de nuestro país, y una visión restringida del arte que tiene que ver con que aquello que se relaciona más con lo occidental puede ser considerado arte, y aquello que se aleja de la visión occidental del arte debe ser considerada artesanía. En ese sentido, existe todavía en nuestro país una división entre lo que son las bellas artes o las artes o la cultura, la alta cultura, con lo que son las culturas populares o con lo que es en algunos ámbitos conocido como la artesanía, ¿no? Pero yo siento que tiene que ver con una construcción cultural que ahí es donde radica la profesionalización y ahí es donde radican las culturas populares, perdón, las la parte de pública, la intervención pública que se tiene que hacer para modificar esta visión tradicional que se tiene acerca de lo artesanal y lo artístico. Yo creo que hay que romper con ese paradigma y hay que diferenciar, más bien no hay que diferenciar en ambas producciones, sino más bien hay que tener una visión amplia del arte, hay que tener una visión amplia de cuáles son las producciones artísticas y no solamente una visión restringida que se ha privilegiado. En ese sentido, creo que hay mucho que hacer en la educación y hay mucho que hacer para romper esta visión peyorativa hacia lo artesanal.
Yo tengo una producción que tiene que ver con diseño aplicado, digamos, a, a tasas y a producciones utilitarias, y cuando se les quiere descalificar se les llama artesanía, curiosamente, precisamente como haciéndoles ver que es una producción inferior a la producción que tiene que ver con esculturas, con pinturas o con ámbitos de la alta cultura. Pero yo, cuando siempre se comenta eso, yo sinceramente lo veo en una visión restringida del arte. Lo que hay que hacer es ampliar la visión del arte. Muy bien. Y Frida pregunta cómo conectar comunidad indígena con ciudad cuando hay dificultades mediadas a través de la interfaz tecnológica y cuestiones sociales, o sea, como el tener acceso a Internet en un ámbito rural, ¿no? Distinto a... Sí, digamos que hay una realidad social, no es secreto para nadie, es algo completamente conocido, que hay una realidad social, económica en nuestro país, que evidentemente ahí topamos con la realidad, ¿no? Yo me pregunto siempre cuando sale una nueva generación de estudiantes de arte, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo pueden, a partir de esto precisamente que yo les comento sobre las empresas culturales, cómo ellos pueden tener un capital o cómo ellos pueden tener una inversión para desarrollar su producción artística? Obviamente estamos en un país, en una economía compleja, difícil, en una crisis, digamos, que por mucho tiempo hemos vivido y hemos, bueno, y las comunidades indígenas han vivido en un ámbito de marginación, y obviamente es complicado. Insisto, yo lo que creo es que se necesitan políticas públicas y lo que se necesita es una acción de gobierno, pero esa acción de gobierno no solamente debe ir hacia esta visión paternalista de introducir apoyo económico, sino más bien tiene que ir hacia la creación de leyes y ir hacia la creación de algo que nos permite efectivamente un desarrollo no solamente económico, sino un desarrollo social. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues obviamente ahí se necesitaría la existencia de gestores culturales que puedan incentivar y conectar a través de redes sociales la producción indígena con otros ámbitos. Claro, definitivamente tiene que haber un proceso de activación, o sea, como ciudadanía no podemos esperar a que estén los programas hechos, hay que comenzar, siento, a activar las iniciativas desde nuestra capacidad de acción, seamos una persona o seamos un equipo, ¿no? Pero justamente, pues, implica mucho trabajo de gestión, particularmente, siento, con comunidades. Sí, eso es lo que me gusta a mí precisamente de las empresas culturales, que rompen el paradigma de la institución cultural pública, que normalmente tiene un eje rector muy vertical, y las empresas culturales logran un eje más horizontal, ¿no? Las decisiones son más inmediatas, más rápidas, las acciones se ejecutan de mejor manera, o por lo menos de manera mucho más organizada, y creo que la iniciativa privada permite eso, ¿no? Permite romper un poco con la cadena vertical y generar un ámbito de desarrollo y de comunicación hacia el interior de la institución mucho más rápido, mucho más efectivo, sin tantas trabas, digamos, que existen también por razones a veces necesarias dentro de las instituciones públicas. Entonces ahí veo todavía más un potencial para la empresa cultural. ¿Y cómo ves tú el contexto de las industrias culturales en México? No sé si sientes igual que hay, pues, centralización o una forma de hacer las empresas culturales distinta en el interior de la República, o, digamos, una predominancia con la capital. Todavía no sé cómo sea tu experiencia al respecto.
Mira, creo que en ese sentido, bueno, obviamente hay una centralización como en muchos casos, pero afortunadamente también la provincia, en este caso Veracruz, yo puedo decir que por lo menos desde hace 9 años, quizás un poco más, se empezaron ya a trabajar con mucha claridad, quizás no con la velocidad que nosotros quisiéramos, pero sí se empezó a trabajar ya en el ámbito público sobre esta idea de empresa cultural. Esto ha sido quizás ya mejor entendido en los últimos 3 años, pero ya llevamos prácticamente 10 años con esta idea. Obviamente hay muchas personas que llevan mucho más tiempo, pero digamos con mayor claridad, por ejemplo, en el Instituto Veracruzano de la Cultura ya tienen una área destinada a empresas culturales. En el caso del municipio de Jalapa también tienen un área ya dedicada a las empresas culturales o a la economía cultural. Me gusta lo que se planteó en el municipio de Jalapa porque esta área quedó en la Secretaría de Economía o en el Departamento de Economía y no de Cultura, que es algo que también yo he insistido, la cultura en el ámbito público, en las instituciones públicas, debería ser transversal y la cultura debería estar en diversas secretarías y no solamente en la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura no es suficiente, no tiene ni los recursos ni la capacidad para incidir, pero si logramos que la cultura se inserte en la Secretaría de Economía, estaríamos rompiendo un paradigma tremendo, ¿no? Porque ahí es donde están los recursos y ahí es donde está la visión empresarial para esto. Y eso lo hizo el municipio de Jalapa y hay que reconocerlo, porque lo hicieron en este periodo. Entonces yo creo que ahí vamos, digo, hace falta mucho por hacer, sí, muchísimo, muchísimo por hacer, pero entre otras cosas, y tú lo señalaste hace unos momentos, nosotros como creadores o nosotros como gestores culturales o nosotros como productores culturales tenemos que empezar a impulsar esto y tenemos también que cambiar nuestras mentalidades para lograr también poder modificar o impactar el ámbito social. A mí me pasa todavía que hay gente que se molesta, eso es una cosa curiosa cómo todavía está arraigado en la visión del creador o en la visión de la producción artística esta separación de entre lo económico y lo cultural o lo artístico. O sea, hay que entender que la cultura es una construcción y se ha construido de tal manera que es difícil romper en algunas personas esta idea que debe ser, que son ámbitos distintos, y es algo sobre lo cual hay que trabajar y hay que construir, otra vez de nuevo, hay que construir una nueva visión para conciliar y para que quizás lo que estamos a favor de las empresas culturales no hemos logrado transmitir que no, la economía no necesariamente tiene que venir a afectar la producción artística, a modificarla, o que la producción artística se tenga que modificar para ajustarse a ciertos patrones económicos, sino al contrario, tenemos que reafirmar nuestro perfil cultural o reafirmar nuestra producción cultural para insertarnos en un nicho de mercado. Esa es la clave, eso es lo que se busca, no modificarlo para volverlo más fácil, sino al contrario, ver qué tipo de producción tenemos o hacemos y cuál es nuestro mercado más favorable para esa producción. Claro, y ¿crees que el desarrollo de empresas culturales, industrias culturales, bueno, te preguntaba, ¿no? Sobre lo positivo, lo negativo, ¿crees que haya impactos que puedan considerarse negativos? Tú me decías que, pues, que es importante, ¿no? Más bien abonar a la parte positiva de la importancia de las empresas culturales, las industrias culturales, y que realmente yo creo también en esta situación que vivimos ahora ha sido la expresión artística y los productos culturales también un salvavidas, ¿no? En el contexto actual de la pandemia y de las necesidades, pues, tanto emocionales que atiende siempre
o que atiende en primera instancia, ¿no? A las que responden, no sé si en primera instancia o ni siquiera única, pero como una parte importante, la creación artística. Eh, pero además, realmente, digamos, creo que es importante que estemos claros y que nos demos cuenta del valor que tienen, ¿no? Todas estas formas de creación y de expresión y que se comience a tasar y a hacer cosas al respecto. Frida pregunta que hemos estado hablando muchos años durante lo mismo y que qué es lo que se necesita para hacer un cambio y si cree que a nivel mundial, nacional, exista un público suficiente como para vivir del arte. Yo siento que son como cuestiones eso, de enfoque, de educación, de políticas públicas, pero bueno, no sé qué tengas tú para comentar al respecto. Que hay ejemplos internacionales, digo, el ejemplo más común es Inglaterra, pues se habla de cómo Inglaterra ha logrado insertar la cultura y cómo la cultura es pues un motor de su economía. Obviamente Francia también, la cultura es un motor de la economía. Se puede hablar de muchos estudios y muchas personalidades en México que han trabajado este tema en nuestro país. Yo creo que todos coincidimos en que lo que se requieren pues son cambios en la manera de pensar la cultura en nuestro país y en la manera en que se ha gestionado institucionalmente la visión de la cultura. Pero creo que si nos quedamos ahí, nos quedaríamos en el ámbito de la queja. Y a mí me gustaría más trascender eso y pensar en lo que podemos aportar y en las experiencias positivas que se pueden aportar también en este sentido. Este, Sin embargo, también me quedó rondando en la cabeza tu pregunta de esta parte negativa, digamos, que se puede pensar sobre experiencias en las cuales la economía ha intervenido en la cultura. Y obviamente podemos pensar yo pensaría, por ejemplo, en comunidades que de repente se han abierto al turismo cultural y que esto ha generado, yo lo he visto, por ejemplo, en San Juan Chamula, en Chiapas, que las artesanías se han ido como, pues de alguna manera haciendo más masivas y perdiendo ciertos valores en su producción de tipo artesanal para poder insertarse en o satisfacer la demanda que tienen de su producción. Yo creo que eso podríamos pensarlo como experiencia negativa. O sea, para San Juan Chamula se hizo una gran carretera para que pudiera el turismo transitar con mayor tranquilidad hacia la comunidad. Y esto obviamente trae algunas cosas que no son agradables, digamos, para la cultura local. Yo creo que eso podría ser una experiencia negativa cuando son también espacios naturales que se ven afectados por el turismo. No sé si hay, obviamente, afectaciones, pero esto con una visión más organizada, con una visión mucho más clara, por eso también hablaba de ideas claras, mucho más clara hacia dónde nos queremos dirigir, creo que se pueden matizar esas experiencias negativas y podríamos estar hablando también de experiencias positivas que se han dado y que ha logrado que ciertas comunidades o ciertos sectores adquieran un desarrollo económico mejor. Yo hablaría en Jalapa, por ejemplo, del ámbito de la cerámica. La cerámica, la producción de cerámica, pero que realizan personas que se dedican al arte, creo que se ha logrado una comunidad de ceramistas en el ámbito local que hacen una producción propia, creativa, que se inserta, digamos, en museos y en galerías, pero que también tienen producciones de tipo arte aplicado y que esto les permite mantener sus talleres. Yo le llamo esto, son como los bolillos o son como las posibilidades que tengo para el día a día y para que el taller pueda estar funcionando. Y obviamente cuando hay una venta de una escultura o de una producción mucho más grande,
pues el recurso es mucho mayor. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo que puede caracterizar una comunidad local, que en este caso es Jalapa, y que ha logrado que la cerámica sea reconocida no solamente en el ámbito local, sino a nivel nacional, y ya tiene, digamos, productores que son reconocidos a nivel internacional. Entonces yo creo que sí hay ejemplos locales de los cuales se puede hablar y se puede conocer, y que efectivamente han logrado insertarse en ese ámbito de las empresas culturales y del desarrollo. Está súper interesante, justo como hablando eso de la cerámica, pienso, no recuerdo ahora exactamente el nombre de la comunidad colombiana, pero sé que también hubo un proyecto para activar una denominación de origen en una comunidad que antiguamente había sido súper golpeada por el narcotráfico y demás, y muy violenta, y se comenzó a generar pues en primer lugar la red de productores organizados, generando una denominación de origen de la comunidad que les permitió también exportar con reconocimiento internacionalmente, que a su vez generó como condiciones económicas más estables que se terminan viendo reflejadas en cambios en cultura de paz, ¿no? Muchas cosas. Entonces, creo que es importante. Nunca sabemos, ¿no? Lo mucho que va a transformar, que puede transformarse una comunidad, un espacio, y creo que es importante también que apostemos a este tipo de iniciativas. Así es, y hay que ver la cultura como un devenir, que la cultura no es estática o que las tradiciones no son estáticas, sino tienen una transición en el tiempo, un devenir en el tiempo, que les permite también renovarse. Una de las visiones restringidas precisamente en este caso de las artesanías o del arte popular o de la cultura tradicional, es que se le ve como estática, que es algo que no hay que perturbar ni molestar, y de que debe de permanecer así a lo largo del tiempo. Obviamente eso es imposible, todas las culturas tienen un devenir. Lo que hay que cuidar es que ese devenir sea el que la comunidad desea, que ese devenir sea informado, que ese devenir sea planeado, y que ese devenir sea para beneficio, evidentemente, de las comunidades y de las personas que ahí habitan. Entonces yo creo que no hay que pensar, no hay que tener esta visión restringida de lo tradicional y de lo cultural, sino hay que tener una visión de que es un periodo de transición todo el tiempo, continuo, y que en ese periodo ocurren diferentes etapas para una comunidad, y lo que hay que incentivar es que sea su propio desarrollo, o sea, que sea su propia visión de desarrollo la que impere, y no una visión de desarrollo exterior. Totalmente. Y, por ejemplo, sobre la autogestión en las empresas culturales, ¿qué piensas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿O qué notas también en tu comunidad de creadores y de gestores? Bueno, digamos, lo más difícil es trascender lo inmediato. Lo más difícil es que el artista o el productor cultural logre trascender lo inmediato, ¿no? Y me regresaría al ejemplo de un estudiante de arte, egresa, y su principal preocupación es qué va a hacer en ese momento para obtener recursos y solucionar su producción de ese momento. Yo creo que lo que hay que pensar es en una visión a largo plazo, y tener proyectos que logren no solamente financiar lo inmediato, sino colocarse en una visión a futuro. Y en ese sentido, pues lo que se necesitan son estrategias, y lo que se necesitan son visiones empresariales y administrativas. Pero también en esta visión, por ejemplo, de la administración, de una administración no solamente estática, una administración de recursos, sino uno de los grandes activos de una empresa cultural y de un productor cultural son las relaciones públicas, ¿no? Y a veces no tendrás dinero, pero si tienes muchas relaciones públicas, o sea, si tienes mucho potencial en tus relaciones públicas, puedes apartar un poquito la problemática económica y resolver ciertas situaciones con tu capital social, ¿no? Que eso es lo que quería comentar.
nosotros como creadores o como empresarios culturales tenemos un capital social que podemos administrar, tenemos un potencial ahí que a lo mejor a veces solo por estar pensando en lo económico nos olvidamos que hay otro tipo de capacidades que tiene una empresa, como son sus recursos humanos, como son sus recursos tecnológicos, como es su capital social, que hay que hay que hacerse de ello y echarlo a andar cuando no necesariamente tenemos recursos económicos. Y en ese sentido es muy rico, el ámbito cultural es muy rico en relaciones sociales que logran hacer, por algo estamos aquí todos en este momento, estas conexiones que son más del ámbito social que del ámbito económico, pero que a la larga pueden, digamos, resolver muchas situaciones que con recursos económicos no contamos, ¿no? Claro, y hay que conocer, justamente yo creo que también por eso es muy interesante el diplomado, porque se podrá también ayudar a conocer o a dilucidar, ¿no? También toda esta propuesta de valor que hay que tener súper clara para que, no para que dejemos de preocuparnos por competir por precios y más bien el precio que estipule el creador, el productor, gestor, digamos, entienda, ¿no? Porque yo creo que pasa mucho eso, ¿no? Como la cuestión del valor de las cosas y estando, siento uno, claro, pues en su valor, digamos que empiezas a destrabar, ¿no? Esos bloqueos. Y sabiéndolo Sí, plantear. bueno, es algo con lo cual y precisamente en el diplomado se irá solucionando, también con lo cual hay que trabajar, hay que tener precios justos, o sea, es algo que nos ha costado mucho trabajo, que nos cuesta mucho trabajo a los creadores establecer un precio justo, y cuando hablo un precio justo no quiere decir un precio barato o un precio muy alto, sino el precio justo de mi producción que evidentemente me active económicamente, pero que también me permita llegar a un público amplio. Y hay mucho que hacer también, hay mucho que trabajar y mucho que discutir. Todavía, insisto, hay mucha resistencia de parte de los creadores, pero también hay creadores que exageran el valor de su producción cultural, y eso evidentemente afecta a todos, tanto el quien se va muy abajo y prácticamente regala el trabajo, como quien se va muy arriba y afecta también el ámbito de los que no están, digamos, en ese tipo de público o mercado tan grande. Entonces, el precio justo es lo que a mí me interesa mucho trabajar, y bueno, yo creo que ya entrando, digamos, en materia de lo que será por lo menos mi módulo, pues trabajar un poco ese desarrollo que va de la idea a la realidad y que va a través también de las estrategias de comunicación y las campañas de comunicación que se puedan establecer, y cómo en este caso los medios digitales pueden servir como un motor potencial para ampliar, digamos, la bocina que tenemos como creadores y ampliar las capacidades que tenemos de distribución y de consumo. Sí, justamente sobre eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál consideras que ha sido el impacto de estas tecnologías, redes sociales en las industrias y empresas culturales hoy en día? Yo creo que es algo que se venía trabajando, pero que esta crisis, digamos, y el confinamiento activó de manera más notoria. Eh, eh, digamos, en Flavia, que es el espacio donde, digamos, yo trabajo y soy socio, veníamos trabajando las redes sociales, pero a través de la contingencia esto logró conectarnos con un público más amplio, logró también generar unas dinámicas de trabajo distintas. Entonces yo creo que esto, las redes sociales y los medios digitales han logrado hacer real algo que ya se venía trabajando, con lo cual ya se venía trabajando, hacerlo más visible, más patente. Yo creo que ha sido un buen impacto. Aquí yo creo que más bien ahora lo que hay que hacer es diferenciarse, ¿no? Yo creo que ya hay mucha oferta cultural en las redes sociales, ya hay mucha oferta cultural en los medios digitales,
y ya lo que cabe para cada uno de nosotros es ver cuál es nuestra diferencia del resto, ¿no? En un momento, pues, empezaron a surgir algunos talleres, cursos, algunas publicidades en redes sociales y que impactaban en este ámbito digital, pero yo creo que hay que buscar ahora la diferencia, ¿no? ¿Qué hago yo distinto al resto para poder sobresalir? Porque ya la oferta en estos medios ya es, si no demasiado, suficiente, digamos, ¿no? Y entonces eso también hace que se corre el riesgo de ir con el montón, y yo creo que lo que tiene precisamente una empresa cultural es ese potencial creativo que la vuelve diferente. Sí, total. Y creo que nuevamente como que por eso es una oportunidad como muy interesante este diplomado en línea de marketing para creativos, en el que se estarán haciendo desarrollo de productos, proyectos y servicios. Y bueno, son 5 módulos con sesiones, 5 módulos, un mes cada módulo, 5 meses de duración, con sesiones martes y jueves de 5 a 7 horas. Hay maestros muy reconocidos del ámbito, Manuel Velázquez esta noche con nosotros, Facundo Cantelmi, Raimundo Casanova, Yves Ford y Annette Garduño. Y bueno, entonces quisiera aprovechar para como contarles justamente qué podrían hacer para aplicar a la convocatoria de becas del CIBEF. También si mandan un mensaje al teléfono del CIBEF, que ahorita Gaby pondrá aquí en pantalla, ella les puede enviar toda la información, pero para aplicar a la convocatoria son pocos pasos, muy simples. El primero es comentar por qué te gustaría participar. El segundo es anexar un currículum vitae o semblanza con tus estudios generales, lugar de residencia y trabajos recientes. Y un tercer apartado de anexos con documentos que él o la aplicante considere pertinentes para valorar su participación. Pueden ser fotografías, clips de video, links, etcétera. Y bueno, la documentación se enviará por mail a contacto@cibef.com.mx antes del miércoles 26 de agosto. Pero eso es hoy. Eso soy, Alberto. Ah. Entonces yo creo que durante esta semana todavía sería viable. Próximamente se van a dar los resultados, están planeados el 28 de agosto, este viernes, entonces hay que meterle celeridad a eso, pero bueno, nada, estamos muy, muy emocionados. La verdad es que el programa a mí me impactó, me parece súper completo, y no sé si hay algo más que quisieras agregar, Manuel, como sobre tu módulo o sobre el tema general. Sí, bueno, decir que en el módulo estaremos trabajando cómo analizar precisamente nuestra producción cultural, cómo identificar estas características particulares que lo identifican como originales, cómo reconocer los diversos espacios de circulación y de distribución y de consumo de nuestro producto cultural, cómo analizar nichos de mercados existentes y por desarrollar, y cómo identificar nuestros públicos cautivos y también públicos por generar. Es decir, trataremos que esto sea un módulo teórico, pero también que pueda impactar en la parte práctica de nuestro trabajo y de nuestro desarrollo. Entonces es una introducción lo que nos toca hacer, por eso es la primera parte. Obviamente vamos a identificar pues mucho de lo que hemos estado hablando acá y que quizá por el tiempo no es suficiente para poderlo explicar con claridad, pero bueno, estaremos hablando de esta evolución que han tenido las sociedades y de las industrias culturales y del conocimiento, las capacidades del marketing cultural, las industrias creativas, en fin, la creación de marcas, y estaríamos, digamos, englobando muchas cosas. Yo creo que será muy interesante, ojalá haya mucho interés. Insisto, creo que lo que hace falta es profesionalizarnos y creo que esta es una buena oportunidad para ello. Sí, la verdad está increíble, y además justo del monitoreo que van a estar haciendo ustedes como docentes seniors, digamos, habrá también docentes invitados que estarán pues analizando un poco de los planteamientos de las personas que estén tomando el curso, y pues es una gran oportunidad para desarrollar y realmente pues llegar a volver realidad, ¿no?
partes de nuestros sueños. ¿Tú qué piensas, Manuel? Sí, yo creo que la gran capacidad que tienen las empresas culturales es precisamente colocar a la creatividad como un ámbito de desarrollo, y precisamente esto tiene que ver mucho con esta parte sensible del ser humano, ¿no? Lo que hay que desmontar es esta idea de que la economía llega a perturbar nuestra creatividad y nuestra subjetividad, y más bien pensarla como lo contrario. Ernesto Piedras decía, afortunadamente la creatividad no es como el petróleo lo explota, lo sacas y se acaba. Pero la creatividad es algo que perdura, y entre más le saques o entre más lo actives, más te puede dar, ¿no? No se agota, es un bien inagotable. En ese sentido, pues es bueno para la persona, pero también es bueno para las sociedades, y tenemos ahí un potencial en México enorme, enorme para nuestro desarrollo económico y social, que faltan muchas cosas por hacer, muchísimas, que falta mucho por impulsar, y quizás sea un cambio, más bien para que sea un cambio verdadero se requiere tiempo y se requiere dinámicas sociales extendidas en un largo plazo, pero creo que es posible, creo que hay experiencias en otros países que vuelven esto significativo, importante, pero también real, ¿no? Que es la clave, yo creo. Hay mucha en este momento que nos tocó vivir, pues quizás hay mucha incertidumbre y hay mucha preocupación y hay mucho miedo, pero es precisamente la creatividad lo que nos puede sacar de la incertidumbre y lo que puede romper estos miedos. Yo confío mucho en el poder de la cultura y confío mucho en el poder de la creatividad, y creo que ahí tenemos un activo potencial en nuestra sociedad que sin duda alguna, aunque ya se ha repetido tanto y yo cada vez que lo digo suena muy reiterativo, pero que sí puede ser un motor de desarrollo. La cultura puede ser un motor de desarrollo, y es cuestión de profesionalizarnos y echar a andar ese motor. Claro, definitivamente lo es, y con experiencias de formación educativas y demás que sienten también estos precedentes, podemos ir caminando en estos futuros cercanos, ¿no? A la utopía de los mundos que deseamos, y bueno, pues estar ahí eh, sin prisa, pero sin pausa, creando las realidades nuevas. Así es, como antes se decía, un mundo mejor es posible, y yo creo que un mundo mejor es posible, y la creatividad, la cultura, sin duda alguna lo harán mejor. Definitivamente. Pues muchas gracias, Manuel. Aquí Frida te manda su admiración. Manuel, te admiro por tu amor y entrega al arte. Y Ángel Muchas gracias. Zúñiga Romero también agradece la charla. Y pues Muchísimas nosotros gracias. también, Sibef, te agradecemos un montón. Y fue muy lindo estar aquí contigo esta noche. Ahí cualquier información sobre el diplomado en línea de marketing para creativos al 22 91 07 32 33. Y pues nada, Manuel, nos despedimos por esta noche, te agradecemos otra vez tu tiempo y te mandamos un saludo muy afectuoso. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, muchas gracias a ti y a todos los que hicieron posible esta transmisión. No es sencillo, es complejo por el confinamiento, pero pues espero que sea para beneficio de todos, y muchas gracias por la invitación y por acompañarnos. Igualmente. Buenas noches a todas y todos. Hasta luego. Chao.